Hola, ¿qué tal? Otra vez hablando con ahora con Valeria Salinas. Ella está en Salamanca, España, y está estudiando su doctorado en economía. Vale, mil gracias por tu tiempo y bueno, queremos saber más de cómo estás tú ahí. Hola Ale, ¿cómo estás? Gracias por el contacto, porque creo que es importante que se pueda relatar lo que está sucediendo en otros países, porque es un poco mirar el futuro de lo que va a pasar en Bolivia si es que la gente no entiende que no tiene que salir de su casa. Nosotros estamos en estado de alarma en la cuarentena desde el día jueves anterior, es decir, que hoy se cumplirían 11 días eh, que nosotros no salimos. La primera disposición ha sido dictada hasta el 27 de marzo, pero hoy día ya se ha comunicado que a partir del 27 de marzo corren 15 días más de cuarentena, con lo cual estaríamos ya 30 días en cuarentena, o sea, un mes. Y estos 15 días nuevos, bueno, este tiempo ya que corre desde mañana es mucho más estricto porque ahora sí que solamente van a poder transitar las movilidades que trasladan alimentos de un lugar a otro para abastecer centros de supermercados y demás, farmacias y cosas que sean muy concretas de abastecimiento de cosas básicas, digamos, ¿no? Eh, Ahora sí que el control en las calles de parte de la policía y de los militares es mucho más estricto porque realmente es algo que se tiene que parar sin salir y se ha ido incrementando poco a poco. Al principio, tú podías salir a la calle solamente a comprar cosas y en el coche podían ir más de una persona. Luego se cortó eso. En el coche ahora solamente puede ir una persona. Ahora solo se puede trasladar a alguien en el coche si está yendo a un trabajo de mucha urgencia en el hospital, ¿no? Entonces las restricciones van siendo cada vez mayores porque el contagio se hace muy rápido. Y a nosotros se nos ha cerrado la universidad el día jueves por decisión del rector, pero el viernes es que el gobierno ya ha decidido cerrar oficialmente todas las universidades y todos los colegios, porque, por ejemplo, en Salamanca se ha dado el caso de que han caído enfermos profesores de colegios de primaria, con lo cual el peligro para los niños significaba una probabilidad de contagio, ¿no? Entonces se han empezado a cerrar esos centros educativos. ¿Y cómo es que cayeron enfermos estas personas? Porque habían ido a un congreso de educación con otros profesores y habían estado con un profesor de una ciudad que se llama León. Y en León, el señor después del congreso, unos días después, dio positivo. Entonces estos profesores que habían estado con él dijeron, a lo mejor nosotros también damos positivo, entonces trataremos de aislarnos, dieron positivo y así, es que es una cosa así, cuando comienzas a aislar, cómo pueden ser los contactos que tú has tenido para tener un posible contagio, hay una posibilidad muy alta porque somos seres sociables. Entonces, si, no, si tú sigues saliendo y no haces caso a la restricción, te estás exponiendo tú y estás exponiendo a todo tu entorno, porque tú puedes terminar contagiando a un montón de personas. Exacto, ¿no? Y creo que el caso, un ejemplo de eso es en Corea del Sur habían detectado que 80% de sus casos totales llegaban a solo una persona, ¿no? Una persona que no había hecho caso, que había violado su cuarentena. Entonces lo mismo, ¿no? Pero escalado a cientos, miles que no hagan caso y ahí la viralidad de este virus es el problema, ¿no? Tú, desde que empezó la cuarentena, ¿cuántas veces has salido a casa? ¿Cada cuánto sales? ¿Cómo sales? ¿Y cómo estás viviendo tú ese tema? Yo no he salido. O sea, desde el día jueves, el jueves en la mañana ha sido el último día que yo he salido, el jueves anterior. O sea, hace 11 Ya. días que yo no salgo de mi casa. Y yo salí ese jueves porque tenía una reunión con una profesora para revisar unas cosas de la investigación. Y cuando llegué, no estaba mi compañero de despacho porque yo trabajo con un chico que es italiano y las luces de muchos despachos estaban apagadas y se veía como que la universidad ya un poco, las calles y todo más vacías de lo regular. Entonces dije, no, mejor me voy. Y hablé con la profesora y me dijo, igual vete a casa. Y en la tarde, como a las 2 de la tarde, es que decidieron cerrar la universidad y desde ahí yo no volví a salir. O sea, el único rato que salgo,
o sea, que siento el aire, digamos, desde el rato que salgo al aplauso, porque todos los días a las 8 de la noche se le dedica un aplauso al personal sanitario, a los policías militares, a las personas de los supermercados, a todos los que están trabajando para que la ciudad siga funcionando, porque son cosas que no se pueden cortar, salimos y los aplaudimos. Entonces yo salgo a la ventana o salgo al balcón a aplaudir y no he vuelto a salir. Yo vivo con dos chicas, con una chica que es de China y una chica que es de Colombia. Y obviamente la chica que es de China comprende mucho más esta situación, porque si bien ella ya estaba viviendo aquí cuando pasó todo lo del virus en su país, yo pienso que es diferente que tus papás te transmitan la información estando en el lugar que lo que nosotros podemos ver en Internet, digamos, ¿no? Entonces, en el caso de ellas, han tenido que salir a comprar alimentos. Estos días ha salido una vez, la otra chica salió también otra vez, y a botar la basura, que igual nos vamos a empezar a turnar para hacerlo, porque es mientras menos exposición mejor. Y las veces que han salido, han vuelto, y estas cosas, o sea, no es para generar pánico, sino es para que tengas realmente la cautela de hacerlo. Cuando las chicas han vuelto, por ejemplo, cuando volvió una, me dijo, hay que lavarlo todo. Entonces, mientras ella se iba cambiando de ropa, yo pasaba lavandina por el piso. Ella lavó sus zapatos, empezó a limpiar todos los envases de las cosas que había comprado en el supermercado con alcohol, con lavandina. Luego lavamos la cocina. O sea, porque son cosas, si te pones a pensar, lo que tú has comprado ya lo ha tocado a alguien más. El momento en el que la cajera tiene que pasar los alimentos para cobrarte, también lo está tocando. O sea, todo puede ser un punto de contagio. Y no es una cosa para paranoiquearse, pero lamentablemente es así. O sea, uno tiene que tener el cuidado de realmente limpiarse las manos, limpiar las cosas que han podido estar tocadas por otras personas, porque si no, puedes contagiarte y puedes contagiar a alguien más. Sí, y tú mencionabas que tu amiga de China que vive ahí, mencionabas que ella lo entendía mejor. ¿A qué te refieres con eso? ¿Eso significaba eh, que no había la conciencia cuando salió la noticia del virus y los primeros casos, no había la conciencia de lo que podía llegar a pasar? ¿O qué piensas? ¿Por qué piensas que ella entendía mejor ese tema? Porque yo pienso que la gente es muy incrédula. No, nosotros, una cosa es que, no sé, por ejemplo, en Bolivia, si escuchan que está pasando eso en China, lo ves tan lejos y tan lejano y dices, es que los chinos son muchos, por eso es un país muy grande, que por eso puede ser que se esté contagiando, aquí es diferente, qué sé yo. Y surge ahí la incredulidad. Aquí, cuando hemos visto lo que estaba pasando en Italia, que es un país dentro de todo similar a España, hay similitudes, estamos cerca, la gente todavía lo ha tomado como que de nuevo la incredulidad, ¿no? Había mucha gente que decía, pero dicen que es solo como una gripe, o dicen que solamente les va a dar a las personas mayores, o solamente son ellos los que van a enfermarse, que es lo mismo que está pasando ahora en Bolivia. O sea, no creen que realmente es necesario encerrarse en la casa. No, en cambio, cuando yo hablaba con mi compañera, ella me decía, esto es peligroso, y yo veía que ella tomaba medidas mucho más antes que nosotros. A mí me sorprendió un día que yo llegué y ella había estado vaciando sus cosas de la cocina, en la cocina porque igual había llegado de comprar cosas y había tenido un aspersor con alcohol y se echaba sobre la ropa el aspersor Ujú. con alcohol. Y me decía, porque en la ropa se queda. O que ella entraba y se bañaba, o sea, ni bien llegaba, se quitaba toda la ropa y se duchaba. Entonces, y que además ella dejó de salir para cosas innecesarias como 2 semanas antes de que aquí declararan la alerta. Y yo me incluyo, por ejemplo, o sea, yo sí, evidentemente no era que salía a bailar, pero sí, pero sí iba a tomar un café, ¿no? Ujú. Tal vez incluso yo no debería haber ido a tomar el café cuando ya pasaron las cosas en Italia, porque hay mucho tráfico de personas entre Italia y España, porque estamos cerca y demás. Y después, ya cuando decretaron la cuarentena, ese jueves, que era, o sea, dijeron que se iban a cerrar algunas cosas, pero hubo bares que no tenían una restricción estricta, por ejemplo, los bares, los restaurantes, y la gente se seguía juntando. El viernes, después de que decretaron la cuarentena, la gente ha salido de fiesta porque había una discoteca que decía, no le tenemos miedo al coronavirus, entonces se seguían juntando, ¿no? Y mi compañera china nos cuenta
cómo ha sido, además que ella también puede leer prensa china y qué sé yo, porque está en su idioma. Y algo que a mí me ha llegado es la mentalidad de equipo que tienen ellos, ¿no? Porque ella me ha dicho, la única forma en la que se puede vencer esto, y nosotros lo hemos vencido así, es porque hemos actuado como un equipo. Porque en China todos han entendido que todos se tenían que cuidar. Y si no se entiende como un equipo, que tú puedes salvar al otro, esto es así incontrolable. Entonces, ahora, por ejemplo, lo que nos ha contado es que los chinos que están viajando de otros países a China para no llevar el virus, eh, están yendo súper protegidos, lavándose un montón de veces las manos, evitando comer alimentos o tocar cosas en el aeropuerto, porque tú también puedes llevar el virus, ¿no? Eso, mucha gente que está yéndose de los países como huyendo, no se pone a pensar que a lo mejor está saliendo sana del país, pero que el aeropuerto es un punto en el que te puedes contagiar y puedes llegar a tu país llevando un problema súper grande, porque en Latinoamérica el problema principal que tenemos nosotros es que nuestro sistema de salud, unos más, otros menos, pero son súper frágiles en comparación a los sistemas de salud de Europa. Entonces, yo no sé si la gente no toma conciencia cómo va a ser la situación en cuanto a la respuesta de los hospitales, las clínicas, los médicos, las enfermeras en Bolivia, porque se va a hacer insostenible. Sí, no, es preocupante. Esperemos que no lleguemos al punto donde la conciencia recién entre cuando empezamos a ver casos por cienes, muertes por décimas. Y bueno, viendo más a los datos, España hoy día, solo hoy día ha reportado 3.000 nuevos casos y 375 nuevas muertes. ¿Tú cómo has empezado a ver este cambio de los datos de positivos de COVID después de muertes? ¿Cómo es que ha ido creciendo esta curva? Es muy triste porque ha ido por regiones, ¿no? Por ejemplo, hay una ciudad en la que es donde ha empezado a dispararse mucho más rápido, que el contagio se ha dado en un funeral. O sea, una persona enferma que no tenía síntomas ni nada, ha ido a un funeral y después investigando, tratando de buscar qué era lo común de las personas que se estaban enfermando, ha dado que eran personas que habían coincidido en ese funeral, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de los puntos de contagio. Las historias cada vez salen más y a mí me parte el corazón también eso, porque es como ponerte a pensar que no sé al final cómo se sentirán las personas. Ha habido un caso de una señora que fue a visitar a sus padres por carnavales a uno de los pueblos, estuvo con ellos y demás sin síntomas, y después cuando volvió a Madrid dio positivo. Al tiempo, su padre de 81 años cayó enfermo y falleció de coronavirus. Entonces, y creo que también se lo contagió a un tío que estaban, o sea, y la intención era reunirse por carnavales, ¿no? Entonces comienzas a escuchar eso, comienzas a escuchar que hay muertes en asilos de ancianos. O sea, imagínate que un anciano se enferme en el asilo donde están todos cerrados, o sea, es probable que todo el asilo fallezca, ¿no? Empiezas a escuchar que los números se disparan, están convocando en Salamanca concretamente han convocado a médicos voluntarios que ya hayan estado jubilados con determinada edad, digamos enfermeras lo mismo, que no hayan estado ejerciendo su profesión este tiempo por algún motivo, pero que vayan a los hospitales a ayudar, lo mismo los chicos que han dado el examen para la especialidad médica, y todos están yendo a ayudar porque las cifras muestran que cada vez la curva está aumentando, ¿no? Entonces, han hecho un estudio en el que muestran dinámicamente, que eso estaba también viralizado en Facebook, que, que son los puntitos de contagio, ¿no? Entonces, que cuando la persona está libre caminando por ahí, contagia un montón de gente. El momento en el que se aíslan, las personas, hay un sector que puede ser que haya estado contagiada porque está en contacto con el enfermo, que suben los contagios, pero hay una parte que ya no. Entonces, mientras estos se curan, estos siguen bien. Y todo muestra que la única solución es la cuarentena. Y aquí en Salamanca hay muchos viejitos, o sea, la población de ancianos es bastante elevada.
con lo cual el riesgo de que las personas fallezcan es mucho mayor. Y en Madrid también los reportes de las personas que fallecen, o sea, están habilitando hoteles para las personas que están con coronavirus, pero que no necesitan un respirador o terapia intensiva, que si yo puedan pasar la cuarentena ahí. Están habilitando también como un campo ferial que hay en Madrid, como si fuera un hospital de guerra, digamos así, improvisado con camas y demás, para que puedan ir ahí también a atender, porque todo esto está sobrepasando la capacidad. Y cuando uno se pone a pensar que al principio decían lo que también se está diciendo en Bolivia, que es una gripe y que solamente da a las personas mayores, o sea, esas personas mayores son papás y son abuelos de alguien. Entonces, yo no creo que nadie, ¿no?, quisiera que alguien joven le transmita el coronavirus a tu abuelo, porque tú quisieras que tu abuelo sea eterno, ¿no? Y que no le roben ni un segundo de vida por un descuido de un egoísta que decidió salir a la calle a pasear porque no quiere quedarse en su casa, ¿no? O lo mismo con tus padres, o saber que tú mismo le has robado parte de la vida a tu papá porque has decidido que tenías que ir a tomar un café o salir a bailar y has vuelto con el virus a tu casa y tu papá se ha muerto por eso. No, entonces, ok, nosotros somos jóvenes, dicen que lo vamos a pasar mejor si nos da el coronavirus, es decir, que lo vamos a poder sobrellevar mejor, no es una enfermedad tan fuerte, aunque ya hay casos de jóvenes que le están pasando mal, pero no voy a decir yo, no me va a dar fuerte, entonces no importa que le dé al resto del mundo, que le dé al abuelito de la persona que no conozco, no me importa, porque ese es un pensamiento extremadamente egoísta. Totalmente egoísta. Y sí es grave lo, lo que puedes causar. Y además que tampoco es que estás seguro, ¿no? Porque sí hay casos de jóvenes que sí Exacto. les está dando, sí les pasa algo. Y bueno, las personas que les ha dado, muchos no lo comparan con la gripe, ¿no? Dicen, esto es muy diferente a cualquier gripe que me haya dado y Sí. me he sentido realmente mal durante un tiempo. Y ahí el tema es, no sabes si puede ser fatal. Y la edad no es una garantía de nada, ¿no? Mm, no, Y no bueno, es. vale, dos preguntas, bueno, más preguntas, pero dos preguntas principales que quería hacerte. Ese único día que tú has salido desde que empezó la cuarentena, ¿qué es lo que has visto en la ciudad? ¿Qué estaba diferente? No, es que directamente yo no he vuelto a salir desde la cuarentena. O sea, yo he salido en la mañana cuando todavía no había cuarentena. Ah, O ok. sea, he vuelto a mi casa y después de volver es que han declarado la cuarentena. O sea, ¿qué es lo que te puedo decir? Que se mira algo de mi ventana, porque mi ventana da a un parquecito que tenemos delante de los edificios. Es que, y da un poco hacia la avenida, es que hay mucho, cada vez hay menos tránsito de coches, ¿no? Y que eso es algo que se nota. Ha habido un día que han apagado las luces, que, o sea, no se sabe por qué, pero ha habido un corte de luces en muchas calles, solamente en las avenidas principales. Eso creo que ha sido el viernes o sábado después de la declaración de cuarentena, y podías ver gente caminando con la luz del celular, ¿no? Porque después todo estaba oscuro. Los días previos a que esto pase, se han acabado los barbijos, se ha acabado el alcohol en gel, en el supermercado. Yo por suerte logré comprar como que un día antes de que suceda todo el caos, porque todavía había cosas, o sea, compré y demás, pero al día siguiente cuando volví a ir para comprar algunas cosas que todavía me faltaban, ya se habían acabado algunas cosas, frutas, verduras casi no había. Sin embargo, aquí el gobierno está garantizando el abastecimiento y por lo que me han contado mis compañeras, sí hay cosas. No sé, es como que tú vas, tienes que hacer fila, hay muchos recaudos que tienes que tomar, utilizar guantes, no pagar en efectivo, si puedes pagar siempre con tarjetas es igual algo bueno que en Bolivia. Piensen eso, o sea, traten de evitar el cajero automático, tocar las teclas, paguen todo lo que puedan con tarjeta de débito, así no entregan el dinero en efectivo ni reciben el dinero en efectivo. Pero dicen que sí, que hay cosas para comprar. Obviamente la compra se te hace un poco estresante, que es lo que me ha contado mi compañera, porque la gente está como que susceptible a que te roces con ella o a que estés violando el metro de distancia y demás, pero cosas para comprar hay. Ahora, en mi caso,
yo he comprado cosas previsoriamente, o sea, con esa visión de que a lo mejor yo no iba a salir, porque es que yo no quiero salir, ¿no? O sea, tal vez pueden pensar que exagerada, que no quiere salir o que está súper asustada metida en su casa y demás. No, sino que, o sea, yo aquí estoy sola, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado con mis compañeras de piso, de departamento, es que si alguna de nosotras se enferma, las demás la tenemos que cuidar. No, tenemos que ver que realmente no salga de la habitación, tenemos que ver cómo vamos a lavar su ropa, tenemos que prepararle la comida para que ella no salga a la cocina, porque si una cae es muy probable que las otras dos también terminemos contagiadas, ¿no? Entonces ya lo hemos hablado, ¿no? Y hemos dicho, estamos aquí las tres y si pasa lo que sea, las tres nos tenemos que cuidar, porque realmente, y además las tres somos extranjeras, ¿no? Entonces es como que nos tenemos las tres y nadie más. Entonces, ¿para qué yo voy a salir y además voy a exponer la posibilidad de que yo me contagie y les complique de esa manera a las chicas? ¿No? ¿Para qué? Ah, Entonces, si realmente podemos aguantar hasta lo más que se pueda con la compra que hemos hecho, mejor, cosa que realmente nos salgamos. Y que además ahora, ese es el problema, que ¿qué es lo que ha pasado? Es como los primeros días han empezado a aparecer unos cuantos casos y luego han dicho las semanas siguientes va a ser peor, porque es como los primeros han sido los que se han contagiado cuando nadie sabía que había contagiados, que estaban asintomáticos por ahí y se lo pegaron. Pero todas esas personas que ya dieron positivo en la cuarentena, ya le han podido pegar el virus a un montón de personas que ahora todavía no han pasado sus 15 días en los que podrían presentar síntomas. En nuestro caso, por ejemplo, que nosotros hemos ido todavía a la universidad el jueves, hoy es el día 11 de aislamiento, con lo cual todavía nos falta completar los 15 días y podría darnos el coronavirus, los síntomas el día 14. Y hasta ahora nosotros no sabemos si estamos contagiados o no. Entonces, todos estos casos que han empezado a dispararse son de personas que se han contagiado, de personas asintomáticas que han salido y que ahora están enfermas, ¿no? Y que el virus ahora recién se está manifestando en los siguientes contagiados. Estos contagiados han contagiado a muchas más personas. Y es así como que la curva de todas esas personas que no se han cerrado en sus casas antes está haciendo que la curva cada vez aumente más, ¿no? Y va a llegar un momento ya que, gracias a que vamos a estar encerrados un mes, porque ya se ha prolongado, al principio teníamos 15 días, íbamos a estar hasta el 27 de marzo, y ahora ya nos han dicho que vamos a estar 15 días más a partir del 27 de marzo, o sea, un mes sin salir. Ahí es donde ya vamos a empezar a ver que realmente se va a terminar de aplanar esto, siempre y cuando la gente sea consciente y de verdad no salga. exacto, sí, en el caso de Italia creo que ya están 2 semanas en cuarentena, van a extender 3 más, pero ya el presidente había dicho, el primer ministro había dicho que todavía no se había alcanzado el pico y creo que ese es el caso en casi todas las ciudades importantes de Europa, ¿no? Y países de Europa. Sí. Vale, lo que quería aprovechar, ya que tú eres una capa en economía, uno de los justificantes principales por el cual o no quieren acatar o algunas personas quieren justificar el hecho de no hacer caso a la cuarentena es la economía, ¿no? Sabemos que es la economía en Bolivia, en Latinoamérica en general, no es tan fuerte como la de países europeos y muchos viven al día. Y esa es la principal justificación a por qué no hacer caso a la cuarentena, ¿no? Que es entendible, sabemos que es difícil. ¿Tú cómo ves este tema económico? ¿Cómo se puede mitigar esto? Porque sabemos que, bueno, si igual todos están muertos, tampoco va a haber una economía que salvar, ¿verdad? Entonces ahí, ¿dónde está el punto medio? ¿Cuál es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que un gobierno puede hacer para que para equilibrar estos dos temas que son importantes, ¿no? Mira, yo creo que este es un reto que se les ha venido sin aviso a todos los gobernantes que están pasando por esto. O sea, yo creo que no ha existido un presidente, un ministro de Economía al que se le ha ocurrido que tenía que frenar una pandemia, ¿no? Con lo cual, realmente debe ser un caos en este momento hacer gestión pública de lo que sea. En nuestro caso, en Bolivia, yo soy muy defensora de pensar la economía también desde el lado social. Es decir, que la economía no solamente son números, ¿no? La economía la generan personas que tienen sentimientos y que son seres vivos y demás, ¿no? Y de ahí parte
las interacciones en el mercado y que generan el dinero y hacen rotar los bienes y servicios y demás. Entonces, yo creo que en Bolivia lo que se ha tratado de hacer, desde mi humilde opinión, al no cerrar los negocios por completo en una primera instancia, porque estaban trabajando hasta la 1 o hasta las 3 de la tarde, si no estoy mal, es que era como que les estaban dando un último chance, por así decirlo, ¿no? Confiando que la gente iba a ser responsable. No sé, digamos una pastelería. Esa pastelería no va a vender pasteles de aquí a quién sabe cuándo si es que los encierran en cuarentena. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Que esos días, si tú querías ir a comprar un pastel, vayas tú solito y sin contagiar a nadie, compres y te vuelvas a tu casa. Era como el último aliento. Lo mismo con los comerciantes que venden o sea, el comercio informal que tenemos. Era es como que alargarles así lo último más, porque además en Bolivia nosotros vamos a tener una crisis social, económica y demás, dos crisis sociales y económicas en menos de un año, porque en octubre, noviembre, todos ya han parado, ¿no? Obligatoriamente. Y ahora les va a tocar parar de nuevo. Entonces, lo que yo pienso es que ahora que ya se ha declarado que se tiene que cerrar absolutamente todo, evidentemente es un golpe fuerte para la economía, ¿no? Para la economía de cada una de las personas, y también esto va a venir acompañado de un golpe muy fuerte en temas de gestión de dinero del gobierno, porque el gobierno se va a tener que poner a pensar próximamente qué va a hacer con los créditos que se tienen que pagar, qué va a hacer con los intereses que se tienen que pagar en los bancos, qué va a hacer con el agua, la luz, el internet, ¿no? Y un montón de cosas que va a tener que en algún momento subvencionar y que aparte va a tener que cargar con todo el peso de tratar de comprar insumos médicos para que los hospitales sigan funcionando. Entonces, es un golpe muy fuerte, evidentemente, pero si es que no se cierra en este momento, las personas que están diciendo yo vivo al día, yo necesito trabajar y qué sé yo, tal vez ya ni puedan hacerlo, ¿no? Porque esas personas van a correr un riesgo, van a exponer a otras personas, y es como que tal vez ahora el impacto económico pueda ser, no sé, por decirte, de un 50% sobre la economía. Si esto no se para, va a ser mucho más, porque van a tener que tirar de un país que realmente va a terminar destrozado y también impactado muy fuerte en el campo social, porque un país que sufre tantas muertes, que ve tantas cosas que se están viendo aquí, es un país que de ánimos no va a estar bien, que es lo mismo que hemos visto que ha pasado después de la crisis de noviembre. No es que los bolivianos hemos estado todos felices después de eso y demás, había un ánimo bajo, y eso, queramos o no, también baja toda la productividad, toda la esperanza que uno pueda tener en volver a pararse. Y más allá de la gente que se está preocupando por la economía como tal, del comercio informal, de todas estas personas, yo quisiera que en Bolivia se pongan a pensar también que hay un montón de personas que no tienen dónde ir a pasar la cuarentena, que se pongan a pensar que nosotros tenemos pueblos en el altiplano que están tan alejados que si a alguno le surge por ahí el coronavirus, ni siquiera nos vamos a enterar que esa persona se ha muerto de coronavirus, porque no tiene ni cómo avisar ni dónde avisar que tenía coronavirus. Entonces, evidentemente la economía es importante y demás, pero ahorita nos estamos enfrentando a un reto que es de mucha empatía, que es de mucho de abrir un poco los ojos y decir, ay, ¿qué es más importante? Pensar en el otro, pensar en que esto va a acercar la economía, o pensar en que me estoy aburriendo en mi casa porque yo siempre voy a ir al gimnasio, o tratar de realmente unirnos entre todos y decir, no voy a salir, voy a hacer el sacrificio, me voy a sacrificar en todos los ámbitos, económico, de contacto social y demás, para que Bolivia pueda salir de esta, ¿no? Va a ser difícil, porque el impacto económico va a ser súper fuerte. O sea, ayer yo veía aquí que el presidente estaba destinando 30 millones de euros, si no estoy mal, solamente para la investigación del coronavirus. Y yo decía, ¿acaso nosotros tenemos ese dinero para destinar a investigación? ¿No? Y había otros millones que se estaban destinando a todo lo que es equipamiento médico y demás. ¿No? O sea, 30 millones solo para investigación. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer en Bolivia cuando esto se vaya de las manos? Somos un país que no tiene muchos recursos, somos un estado que no tiene un montón de dinero, somos una economía frágil, un sistema de salud frágil, y también hacer un llamamiento a la parte de salud y a los médicos
que evidentemente nadie se quiere exponer a esta situación. Yo tengo una hermana médico, ¿no? Y es terrible pensar que se puede contagiar, que puede llevar el virus a mi casa y contagiar a mis papás, pero aquí lo que se está viendo es una solidaridad completa, ¿no? De que realmente todos están dispuestos a luchar para salvar una vida. O sea, los testimonios, las fotografías son súper tristes. Y eso es lo que ahorita no se están poniendo a pensar en Bolivia, ¿no? Y de que se van a venir días difíciles en cuanto a la economía, se van a venir, pero no hagamos que eso de difícil que nos va a traer lo económico se complique aún más con una crisis sanitaria y una crisis social de la cual no nos vamos a poder parar nada fácil. Exacto. Wow. Palabras fuertes, ¿vale? Pero realmente totalmente ciertas de lo que se espera, de lo que se ve. Y ahora hay que apoyar a la humanidad. Todos tenemos que trabajar para la humanidad, ¿no? Para salvar vidas, para que esto sea lo menos posible. Eh, Me gustó lo que dijiste, que tú no ves la economía como números, ¿no? E incluso ya hay propuestas y ojalá se lleguen a implementar, o al menos considerar de que incluso las mediciones del PIB cambien, ¿no? Porque no te demuestra productividad en sí. ¿Tú cuál crees que es el mejor camino para que las economías del mundo, porque no va a ser solo Bolivia, no va a ser una crisis económica en todo el mundo, cuál es el mejor camino que tú crees que deberían tomar los países post coronavirus? Yo creo que es muy difícil hablar de manera general, porque cada país es un contexto completamente distinto. Entonces, cada quien tiene que adaptar las políticas que va a decidir tomar para poder hacer frente a la crisis que le toque vivir, dependiendo del contexto. O sea, China es completamente diferente a España, a Italia, y ellos son completamente diferentes a Bolivia. No, incluso en el sentido de cómo piensa la gente. No sé, los chinos tienen ese sentido de decir, vamos a tirar todos para adelante juntos y nos vamos a unir y vamos a trabajar y no sé qué. En Bolivia el pensamiento es diferente, en España es diferente, o sea, todo viene muy cultural, ¿no? Porque vienen valores de cómo te formas, cuál es el pensamiento de las personas, o sea, es todo un tema de cómo es tu comportamiento dentro de tu país. Entonces, lo que puede servir para los chinos que piensan así, puede ser que nos sirva para los bolivianos que pensamos diferente, o que coincidimos en algunos valores, pero no en todos, nuestra economía es distinta y demás. Yo creo que esto va a tener que ser como que un llamamiento a la creatividad y por otro lado a la sensibilidad de las autoridades, ¿no? Y sobre todo a la unión, porque en Bolivia se ha visto mucho que es como que ahora piensan que sigue siendo una lucha entre dos frentes políticos, ¿no? Hasta frenar el coronavirus se torna en una lucha entre dos frentes políticos. Yo la verdad es que no apoyo a ninguno de los frentes por diferentes razones, ¿no? Ni a los dos, ni a todos los frentes que han aparecido, pero te hace cuestionar, por ejemplo, cómo es posible que se regale alcohol en gel, ¿no? En una campaña política, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, ese alcohol en gel que están regalando lo han tenido que comprar de algún sitio. Entonces, han comprado tanto alcohol en gel que eso ha hecho que suba el precio del alcohol en gel. Esas mismas personas que te lo están regalando ahora, o sea, no tiene sentido alguno. Entonces, hasta que todos estos gobernantes o aspirantes a gobernantes que tenemos en Bolivia no se pongan la mano en el pecho y digan, tengo que ser sensible, primero identificando los grupos más vulnerables que va a haber, porque va a haber grupos muy vulnerables después de esto, ¿no? ¿Cómo voy a atacar esos lugares? Y por otro lado, ser muy creativos en cómo va a ser la gestión de recursos financieros, porque ahora las cosas no se solucionan dando bonos de manera precipitada. Es cierto que hay personas que lo necesitan, ¿no? Eso es indudable, no es un tema de insensibilidad, pero también el gobierno tiene que ponerse a pensar que hay dinero que se va a tener que utilizar para otras medidas. O sea, no se puede vivir en un país sin agua y sin luz, y menos en este momento sin internet, ¿no? Porque al final es lo que nos está manteniendo conectados en la cuarentena y no se puede caer el Internet. O sea, yo, por ejemplo, no sé si es que en Bolivia se han reunido las telefónicas y sobre todo Entel tiene un plan para cuando se les sature todo lo que es el tema de llamadas y de uso de Internet, que en Bolivia nunca ha sido de todo muy bueno. Entonces es algo que deberían haber pensado. Aquí la compañía con la que yo tengo el teléfono ha regalado megas,
¿Y eso de dónde va a salir? De la misma empresa. Entonces es como que todo el mundo va a tener pérdidas ahora. Y aquí debería haber una planificación realmente global de decir, ok, el sector de servicios básicos, o sea, luz, agua, comunicaciones, ¿qué vamos a hacer cuando esto sea insostenible? Salud, ¿qué vamos a hacer con ustedes cuando esto sea insostenible? No, ancianos, ¿qué va a pasar con los asilos que tenemos en Bolivia? ¿Quiénes van a entrar a cuidarlos? O sea, todas esas cosas yo realmente no sé si es que se han mirado de manera global. Y eso se va a tener que volver a hacer cuando esto pase. No decir, se ha perdido tanto en tales sectores, ahora, ¿qué hacemos? Y eso va a tener que ser un estudio muy profundo donde va a tener que salir de verdad toda esa creatividad de ahora cómo nos levantamos. Pero yo pienso que sobre todo haciendo una selección muy imparcial, no más allá de querer favorecer a un lugar o al otro porque tienes más apoyo de este sitio o del otro, sino imparcial en cuanto a mirar realmente cuáles son los sectores que han sido más golpeados y los que les va a ser mucho más difícil levantarse. Excelente, excelente análisis, Valeria. Y sí, no va a ser un tema de meses por venir, de todo el mundo. Cada país va a tener que hacer lo que tenga que hacer. Y bueno, como también decías al principio, no nadie podría, nadie ha entrado al gobierno pensando que iba a lidiar con con algo de este estilo, ¿no? Mil gracias, Vale, por tu tiempo. Yo personalmente he aprendido mucho y mil gracias por la vivencia que nos cuentas, por los consejos que nos das. No sé si quieres añadir algo más como mensaje quizás a los que nos puedan estar viendo, a los bolivianos que puedan estar viendo, de, de lo que tú gustes. Sí, bueno, ya para terminar, yo quisiera primero, de verdad, llamar a todas las personas que no están haciendo caso de la cuarentena en Bolivia. Sé que es difícil, sé que no es lo más grato que te pueda pasar estar encerrado en tu casa, pero yo el otro día me ponía a pensar algo que es muy crudo y que deberíamos reflexionarlo así, sobre todo los jóvenes, ¿no? ¿Cuántas veces uno entra a una habitación, incluso donde está reunida una familia, y ve que nadie se está hablando en la habitación y que todo el mundo está chateando con alguien que está en otro lado, en otra habitación, y a veces dentro de la misma habitación no se dirigen la palabra, pero chatean? ¿No? ¿Cuántas veces hay personas, cuántas personas que utilizan el celular hasta para encontrar pareja? Porque ya no necesitas contacto físico para poder enamorarte de alguien, solamente necesitas chatear con él. ¿Cuántas veces uno no dice, ay, qué bien que se empiece a utilizar esto del teletrabajo, porque no quiero ir a mi oficina, porque no me gusta ir a mi oficina, me da flojera, es lejos, lo que sea? Entonces, yo creo que ya hace mucho que nosotros habíamos perdido el contacto físico. Entonces, no sé cuál es la desesperación ahora. No sé si realmente tú en cierto momento no valorabas el tener a 5 personas en la misma habitación y no mirarlas a los ojos o no hablar con esas personas porque preferías chatear con alguien que esté en otro sitio, ahora quédate en tu casa y haz lo mismo. No, haz exactamente lo mismo. No, porque ahora no es por un gusto, no es porque sea más divertido que hablar con la otra persona o porque te da flojera ir al trabajo, es porque tienes que salvar una vida. Y eso creo que es un motivo muy potente como para que decidas seguir chateando con alguien desde tu casa, ¿no? O seguir mirando fotos de personas, no sé, en Tinder, o seguir diciendo que es buena idea no ir a tu trabajo porque es muy lejos y te hace frío ir temprano. Entonces yo creo que hay que empezarlo a razonar así. Otra cosa es que mucha gente dice, es que yo me aburro. O sea, aquí había personas que decían, es que yo me aburro y estamos en el segundo día de cuarentena o no sé, tercer día, es que no sé qué más hacer y no sé qué. Si digamos te hubieras lesionado el pie y tu médico te dice, tienes que estar sin pisar durante un mes, tú no vas a salir de tu casa y el mundo va a seguir girando allá afuera. Y un mes no vas a salir, no 3 días, no 2 días, un mes. Entonces, en algún momento sí hemos estado también encerrados en nuestra casa, mientras en el mundo afuera pasaban mil cosas divertidas y nosotros no salíamos. Entonces ahora que en el mundo no pasan cosas divertidas, pasa una desgracia total y no hay a dónde ir tampoco, porque no hay discotecas, no hay bares ni nada, haz como si te hubieras lesionado el pie y quédate en tu casa. Mira Netflix, no sé, jugar algo en red con tus amigos, toca algún instrumento, lee, lo que sea.
No le sigas dando vueltas en tu cabeza al pensar estoy encerrado, estoy encerrado, porque eso es peor. ¿No? Más bien trata de pensar y decir, estoy encerrado por un buen fin. ¿Por qué? Porque no quiero que el abuelito de alguien se muera, porque no quiero que el papá de alguien se muera. ¿No? Entonces, que esa sea la finalidad, porque hay que pensar que todas esas personas que están muriendo solas. O sea, ni siquiera se pueden despedir de su nieto o de su hijo porque no pueden entrar a la habitación a decirle chao abuela o darle un último abrazo. No están despidiéndose por tablets, son personas que ni siquiera pueden tener un velorio, a las que ni siquiera se las puede acompañar en el entierro. O sea, es trágico. Entonces, no lleguemos a esos extremos. No pensaremos en el otro, nos concientizaremos que esto no es político, que también si tú crees que esto es una artimaña de algún gobierno para hundir la economía del otro y que esto ha sido creado y no sé qué, ok, puede ser tu creencia, fue creado lo que sea, salió mal, porque ahora en lugar de hundir a un país, están terminando con todos los países. ¿No? Entonces, esto ya es real. O sea, si era una estrategia, como todos, hay muchas personas que dicen eso, que es falso, no sé qué, ya es real, porque toda esta gente que está muriendo no es ficticio, o sea, no nos están haciendo creer. Hay gente que de verdad se está muriendo. Entonces yo creo que más que nada, o sea, ese es el mensaje más fuerte, ¿no? No es agradable, o sea, en mi caso, yo he venido aquí para terminar de ver las cosas del doctorado, obviamente cuando uno está en el exterior dice, voy a salir de paseo a tal país, yo quisiera viajar, no sé qué. Ahorita nosotros no sabemos siquiera si nos vamos a graduar, ¿no? Las personas que están en maestría no saben si se van a graduar, cuándo se van a graduar. Yo personalmente no sé cuándo voy a poder volver, porque esto dice que va a durar 4 meses, pero cuando esté aquí tal vez bajo, en Bolivia va a estar mucho más arriba y en un pico más peligroso. Hay muchas personas que no están pudiendo retornar y también conciencias con eso, ¿no? O sea, hay casos de emergencia en los que tienes que volver, pero si tienes ahorita una casa en la cual te puedes quedar en el exterior, no te expongas a llevar un problema mayor a un país en el que sabemos que no tenemos los medios para luchar. Entonces, más que nada es eso, ¿no? El llamamiento a la conciencia y un poco a la sensibilidad de las personas, a los jóvenes que a lo mejor somos los más inquietos y y fuerza para todas las personas que tienen que vivir al día y trabajan de esto. Va a ser un momento, confiemos en que en un futuro realmente los lineamientos políticos sepan cómo colaborarlos, pero que esto no se agrave más y que no genere más tensión y más peleas en Bolivia. Excelente, excelente, vale. Conciencia y madurez, ¿no? Creo que dejar de lado nuestro sentido de cuando te quitan algo, ah, bueno, eso es justo lo que quería hacer, ¿no? Justo. Y es un sentido de inmadurez, nos queda madurez, conciencia, como tú dices, para no volver y traer un problema más. Mil gracias, Vale, por tu tiempo. Ha sido súper útil. Espero que sea súper útil esta entrevista para muchas personas. Y estamos hablando, estamos en contacto. Gracias, Ale. Qué bien que estés haciendo esto. Así se puede conocer la realidad y puede reflexionar la gente que todavía no lo ve como un problema real. Exacto, lastimosamente es cuestión de tiempo, ¿no? No es si va a llegar, es cuándo y qué tan fuerte. Y ahí es donde podemos actuar todavía. Hay tiempo, pero como decías, conciencia y madurez es lo más importante ahorita. Mm, Mil gracias, Vale. no, ¿de qué, Ale? Que estés bien. Igual tú. Adiós.